¿Qué tal amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras aquí en Telemiño. Efectivamente estamos todavía bajo el impacto y con las consecuencias de la crisis del coronavirus, medido en términos de empleo, medidos también en términos de movilidad económica. La verdad es que hay pocos elementos positivos. No podríamos o no deberíamos esperar otra cosa. En el programa de hoy vamos, como siempre, a afrontar varios asuntos. El primero de ellos, y entramos ya en materia, es medir las consecuencias en términos económicos de esta crisis. Tenemos ya dos elementos sustantivos. En primer lugar, tenemos las cifras de paro y seguridad social que ha dado el Ministerio de Trabajo y también la recientemente conocida EPA, Encuesta de Población Activa. Vamos con esos datos y entramos después en las reflexiones. Como era de esperar, el paro ha subido en abril como consecuencia de la paralización de la economía y sitúa en Ourense el número de desempleados en 20.689, luego de sumar 1.367 en el último mes, lo que supone un incremento de más del 7%. En cuanto a la tasa interanual, ahora hay 1.671 parados más que en el mismo mes del año pasado, es decir, un porcentaje de incremento del 8,79%. Estamos efectivamente en un escenario muy cruento para la supervivencia laboral. A esto hay que añadir la cifra de los ERTE, que superan los 18.000 trabajadores afectados en la provincia. 1 de cada 4 empleos está pagando la factura de esta crisis, como resume Andrés Mazaira, coordinador del Observatorio Económico Ourensán. 1 de cada 4 orensanos ha dejado de trabajar, ha dejado de aportar valor y ha dejado de aportar riqueza. Esa es la gran foto al final, ¿no? Tenemos una pérdida de afiliados significativa mes a mes y tenemos a casi 18.000 personas en un expediente de regulación temporal de empleo, que mientras no se incorporen todos, desde luego, la capacidad de generar valor añadido está cayendo, ¿no? Esta es la primera gran foto. La segunda gran foto es, hay un nivel de resistencia, sí, hay determinadas economías, bueno, lo tenemos como muy estudiados, ¿no?, que son más pesadas, incluso para caer, incluso también para la hora de recuperar su recuperación más lenta. En ese sentido, tanto las cifras de ocupación como las cifras de desempleo en la provincia de Ourense son menos malas que las de Galicia y las de Galicia menos malas que las de España, ¿no? Esto quiere decir que hay economías más ágiles que obviamente caen en cuanto llega cualquier elemento de crisis. Ahí también existe un caso de dependencia muy grande del sector servicios y especialmente del turismo, y en el caso de la economía española queda muy marcada, menor en el caso de la gallega y menor en el caso de la ourensana, ¿no? Esa es la primera gran línea y unido a eso obviamente aparece el desempleo. Sin embargo, hay cierta ventaja competitiva, cierto plus de resistencia en algunas áreas socioeconómicas de la provincia, según Mazaira. Tenemos que hay determinados sectores donde la bajada del nivel de ocupación es muy baja, ¿no? Tenemos sobre todo una parte en la parte del sector primario, de todas las comarcas de Ourense, por decir uno, la Baixa Limia no pierde ocupados con respecto a lo que era al inicio de la crisis en febrero, y además hay 6 comarcas donde lo que es la ocupación en el sector primario crece, ¿no? Casi la mitad de los de la provincia. Eso nos quiere decir que tenemos ahí un sector, que es el sector primario, que además si lo conseguimos unir a la parte del sector industrial es la gran baza que podemos jugar, una baza que ha estado siempre así en nuestra provincia y que deberíamos de aprovechar al máximo ahora. Ningún sector de la actividad se ha salvado y de los 1.367 nuevos parados, 24 son de agricultura, 236 de industria, 128 de construcción y, como es habitual, el sector servicios es el que peores datos ha registrado, con 958 parados más. Por lo que respecta a la productividad, Andrés Mazaira adelanta una pérdida importante en el Producto Interior Bruto provincial. Lo previsible es que esa pérdida de PIB sea menor que la española y sea menor que la gallega. ¿De qué va a depender este elemento? Va a depender mucho, entiendo yo, de dos grandes elementos. Uno, de cómo será la nueva normalidad, de cómo iniciemos ese proceso de recuperación. Por eso hay que iniciarlo lo antes posible. Cuanto más tarde llegue ese periodo de normalidad, el impacto en la estructura económica y en la estructura productiva será mayor. Por lo tanto, toca ya ponerse las pilas y empezar a producir. Y además tenemos otra serie de elementos que nos lo van a marcar. En el fondo, quien genera gran parte del PIB
dejando estas teorías que creemos que podemos incluir tanto lo que es la parte pública como muy especialmente las pensiones. La parte pública se incluye, pero la parte de las pensiones es la empresa. Y cuando hablamos del ámbito empresarial es un elemento de competitividad, ¿no? Entonces, no sabemos muy bien cómo va a quedar nuestra competitividad, no sabemos muy bien cómo van a quedar los mercados exteriores, ¿no? No sabemos muy bien todavía cuál va a ser el proceso de recuperación en determinados sectores muy relevantes, ¿no? Por eso, ahora mismo, hacer esos ejercicios de predicción se basen, va a haber un impacto, sí, estará bordeando los 2 dígitos, probablemente en España también, será ligeramente un 60 o un 70 en la provincia de Ourense, por ahí nos podríamos mover. Sin embargo, pese al compendio de datos negativos, en el Observatorio Económico se considera que hay muchas empresas y actividades con músculo, ¿no? Son muchas las empresas que compiten en Ourense, que compiten muy bien y que además son muy capaces. Yo creo que ese vendría el reto, ¿no? El reto de la administración pública va a ser modernizarse, ¿no? y seguir ayudando a generar valor, y el reto de la empresa privada va a ser competir en un nuevo horizonte donde hay elementos como la digitalización que se van a acelerar a marchas forzadas. Hay elementos como la presencia en el e-commerce que va a ser totalmente imprescindible, y hay pautas en los comportamientos del consumidor van a conseguir cambiar. En la medida en que las empresas sean capaces de adaptarse a esas nuevas pautas y ese nuevo competidor, vendrá el éxito de la empresa orensana, porque no podemos mirar exclusivamente nuestra provincia. Es cierto que en el corto plazo, en nuestra proximidad, va a haber un porcentaje de orensanos que sufran menos el impacto de la renta por ese elemento del empleo público y de la pensión pública. Pero eso no te va a llegar, porque al final las cifras de la economía donde vayamos, estamos hablando de economías globales. Para una empresa eso no es suficiente. Por lo tanto, va a tener que seguir saliendo y va a seguir que tener compitiendo en unos mercados, en un horizonte cada vez de mayor incertidumbre, porque eso sí que se ha convertido en la normalidad que venimos hablando desde hace mucho tiempo. Lo normal va a ser incertidumbres máximas. Pero donde se ha notado más el impacto de la crisis ha sido en la seguridad social, que cuenta ahora con 98.989 afiliados en Ourense, perdiendo en un mes 2.361 y 2.764 en el último año, aunque porcentualmente la caída en la provincia es menor que en el resto de Galicia y España. Esto en términos generales. En términos concretos vamos a quedarnos en el análisis que podemos hacer o que hemos pedido a la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao. Recuerden dónde está el verdadero pulmón industrial de la provincia de Ourense, casi 400 empresas, más de 8.000 trabajadores. Vamos a entrar de lleno en ese análisis. Es importante tener una planificación y que todos las conozcamos para ajustarnos a ella. Aunque querríamos más concreción, pero lo cierto es que la salida está lejos y no llegará hasta que aparezca una vacuna. Mientras tanto, es imprescindible mucho tiempo y más prudencia, pues nos adentramos en un largo proceso de ensayo y error, en el que lo más dañino para la salud y la economía es que los errores se traduzcan en retrocesos. Por eso me preocupa sobre todo que la desescalada sea segura, estrictamente segura, facilitando la prevención y el control del COVID-19. A día de hoy estamos en el 70% de empresas con actividad y en las próximas semanas se incorporarán la automoción, construcción y servicios, que son los 3 sectores que todavía no han reanudado. Sería irresponsable no estar preocupado, la verdad es que mucho, porque los datos actuales y las previsiones son terribles, pero también veo muchas ganas por su parte de innovar, reinventarse, esforzarse y sufrir lo que sea necesario para sacar esto adelante, sus empresas y al país. Es necesario, por ejemplo, garantizar liquidez para las empresas, por lo que es importante mucha inversión pública y una mayor agilidad en la concesión de créditos ICO, por ejemplo. Pero también es precisa una mayor flexibilidad en los ERTES para evitar que algunos se puedan convertir en ERES. Si las empresas conservan pulmón financiero, liquidez, podrán aguantar hasta el final de la crisis y recuperar todo el empleo. Pero si no es así, perderemos definitivamente empresas y empleos. Sufrirán más otros sectores, como el turismo. Hay que recordar que el turismo fue el sector que creó más empleo
en la crisis del 2008 y con ella compensó la brusca caída de la construcción. En este caso la construcción está a la mitad que entonces y no sabemos qué sector va a compensar esa caída de empleo turístico. El paro será sin duda el principal problema de este país y el principal medidor del verdadero dimensión de esta crisis. Sin duda alguna, una de las consecuencias que está teniendo esta crisis se mira en el turismo. Nada hay en estos momentos susceptible de ilusionarnos, pero sí de ayudarnos a preparar un escenario todavía inconcreto, pero hay que ir preparándose. Recientemente la Xunta acaba de dar a conocer un plan de dinamización turística. Vamos a conocer en qué consiste y también conocer algunas opiniones en el sector. El gobierno gallego dio luz verde a un plan para reactivar el sector turístico y cultural en la comunidad, al que se destinarán un total de 27 millones de euros para atender a dos sectores especialmente castigados por la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzó que la estrategia de dinamización contará con 47 medidas y programas específicos en los que también se contempla la elaboración de un nuevo Xacobeo. Hemos pedido a un consultor de turismo que interprete la realidad del sector en este año tan convulso. Emilio Cuiñas valora, en primer lugar, el alcance de estas nuevas medidas. Outras medidas que son de adaptación ás necesidades, sobre todo planeando esta desescalada, dotación de protocolos, de certificados higiénicos sanitarios, sobre todo que os empresarios e as empresas pois sepan como teñen que proceder, como teñen que adaptar os seus negocios a esta nova situación. El sector espera un calendario de desescalada para afrontar un año, desde luego, muy atípico. Considero que, sobre todo, a prioridade é a cuestión sanitaria. Temos que, ese é fundamental e despois, pois, en canto eso este controlado, pois temos que ir activando a actividade económica. No turismo, pois, estamos moi condicionados, sobre todo porque hai limitación de cara á apertura dos establecementos, con a serie de condicións, con as cuotas, con as porcentaxes, cunha utilización dos espacios disponibles. Hai limitación na mobilidade dos cidadáns, en principio non podemos salir da nosa provincia, está encerrado, digamos, o turismo internacional. Entonces, pois, bueno, a medida que se vaya producindo esa apertura, pois teremos que ir cada vez medrando. El verano está a la vuelta de la esquina y la mayoría del sector da por perdidas las grandes cifras. La alternativa será el turismo de proximidad. Os que dependan do turismo internacional, aí sí que a situación vai estar moi complicada. Estamos vendo que Francia parece que non vai abrir o seu espacio aéreo hasta o verano, Italia ten pinta de que tampouco, no Reino Unido tampouco, Alemania como... É unha das contradicións tamén que temos, nós estamos promovendo o de quedarse na casa, consumir o produto nacional, digamos, claro, tamén ocorre no resto dos países. En outros sitios, como pode ser Galicia, que dependemos máis da demanda interna, do turismo español, do turismo de proximidade, pois, bueno, é posible que a temporada, evidentemente, vai ser mala, pero, bueno, o mellor en algúns puntos e algúns negocios pois consiguen salvar a tempada. Emilio Cuiñas tiene claro que de cara al futuro el sector tendrá que convivir con una nueva realidad que transformará la forma de viajar y relacionarse. Temos que adaptar aos tempos e temos que estar no mundo digital, porque aí é onde están os nosos clientes, é onde funciona o mercado, que non consiste só en ter unha página web ou ter presencia en redes sociais, temos que digitalizar, familiarizarnos con eses entornos a nivel de xestión, a nivel de procesos e a todos os niveles da empresa. En definitiva, viajar sí, pero de forma más relajada, apreciando otros valores. Pensar en viaxar máis cerca, consumir os produtos locales, tratar dunha, bueno, descubrir o que temos no noso entorno, viaxar eso dunha forma igual máis sostible, máis tranquila, máis relaxada,